Ayer estuvimos viendo el teorema de Moore, que en realidad es una continuación o un complemento de lo que estábamos trabajando. Y la razón fundamental por la cual yo les hice a ustedes trabajar con ecuaciones era porque la metodología con la cual yo les enseño a transformar en efectos es a través de integrales, que les permite utilizar una herramienta matemática para resolver problemas en los cuales ustedes tienen una recta o una función que es un poco más difícil de calcular su área, porque acá trabajamos con el área de los diagramas. Entonces, ¿se pueden hacer a mano? Sí, siempre se pueden, obviamente. Hay diferentes metodologías, ¿ya? Pero la integral es una herramienta, imagínenselo como una calculadora, que les va a permitir a ustedes calcular lo que ustedes quieren de una manera simple, rápida, y que no requiere que ustedes recuerden todas las fórmulas matemáticas de área de ciertas figuras o ciertos elementos que se van a generar, y que tampoco tienen que tener el dato del centro de gravedad que tiene ese elemento. Esos son los dos datos que necesitaríamos en caso contrario a lo que tenemos acá como escenario de trabajo con las integrales. De igual forma, el ejercicio que les dejé ayer, quiero que lo planteemos de las dos formas, con integral y a mano, no sé si lo alcanzaron a hacer, y el segundo que les dejé para que también lo podamos ir revisando. Después de eso vamos a hacer uno en conjunto, que lo voy a plantear, a cada uno le voy a dar algo distinto y quiero que lo vayamos trabajando para que vayamos viendo qué conclusiones pueden sacar al cambiar las longitudes, al cambiar las cargas, y al ir viendo qué va pasando con los elementos. Ya, mañana, como les dije, va a ser una prueba guía en realidad. Ya les voy a plantear ejercicios más bien cortos, que los pueden ir haciendo, pueden ocupar el cuaderno, va a ser individual, eso sí. Ya, calculadora, van a tener a su disposición todo lo que necesiten, por ende va a tener una forma de planteamiento distinta a la primera prueba, principalmente por eso, por el tiempo, porque quiero que ocupen el cuaderno que sea más bien como una guía con nota, que va a ser su segunda evaluación. Va a entrar todo lo que hemos visto, o sea, que ustedes sepan armar diagrama corpo libre, calcular reacciones, sacar las ecuaciones, hacer todo, y aparte MOR. Por eso lo planteamos como una guía de trabajo que solamente como una... ¿Es una T, la fórmula 2? Es sí, una T o una Y, que me quiero enfocar, pero es como una Y. Y son las dos formas en las que se escribe esto, y esto se conoce también como la flecha, que es la variación que existe realmente en la vida, así como la deformada que está sufriendo en ese punto. ¿Ya? Ayer, si mal no recuerdo, habíamos dejado un ejercicio planteado, que era una viga que tenía largo 5 y carga 8, ¿cierto? Porque acá su compañero dijo 5 y 8. Era largo 5 y carga 8. El largo era 5 y era una carga distribuida de 8 Nm por metro. Por ende, cada reacción nos dio que era de 20 Newton y la horizontal era 6. Eso recuerdo que habíamos hecho ahí. No recuerdo si hicimos el diagrama de corte, hicimos los dos diagramas, no solo de momento. Hicimos ambos diagramas, sí. Dibujamos los dos diagramas. Sí. Me hizo dudar. Hicimos el diagrama de corte y el diagrama de momento. En el de corte dijimos que a los 0 metros subía lo que establecía la reacción, que eran 20, y después el dato siguiente que teníamos era los 5 metros, que era menos 20. Por ende, el diagrama nos quedaba algo así. Algo así, acá se cerraba, ahí se cerraba. Ya, ese es el diagrama de corte. Y el diagrama de momento, yo les mostré una tablita aquí en la pizarra, porque de hecho, esta parte de construir el diagrama, sacar el momento máximo, lo sacamos con una tabla, y también les expliqué cómo se podía hacer con las ecuaciones determinar el momento máximo, o a qué distancia se encontraba ese momento máximo. Ya, lo vamos a hacer después con otro ejercicio distinto, con número, quizás con más de una carga, para que vayan viendo cómo se ve. Si mal no recuerdo, la carga era de 25, la que quedaba. Ya, el momento máximo que se encontraba justo en la mitad, y era a los 2,5 metros. Ya. A ese 2,5, yo les dije que en un comienzo fue por lógica, me dijeron va a estar justo en la mitad, pero yo también les demostré que con la ecuación de corte ustedes pueden sacar esa distancia. ¿Por qué? Porque si mal no recuerdo, la ecuación de corte nos había dado menos 8x más 20. ¿Puede ser? ¿Ya?
Y lo que nosotros estábamos buscando, porque la ecuación de corte era la que tenía toda esta curvita, toda esta línea en realidad, nosotros estábamos buscando para qué valor de x esto se hacía 0. Por ende, lo que nosotros sabemos que es 0 es el corte. Y de ahí despejamos el valor de la incógnita que estábamos buscando, que era la distancia. Acá, yo sé que cuesta como racionalizar o interiorizar este concepto, pero la ecuación de corte dibuja esta línea. Eso es lo que tienen que entender. Y lo que yo les estoy preguntando es cuánto tengo que avanzar para que esto se haga 0. Y lo pueden sacar por lógica también, porque si ustedes saben que tienen 8 Newton por metro, o sea, yo avanzo 1 metro bajo 8, bajo 2 metros bajo 16, así puedo ir viendo cuántos metros tengo que bajar finalmente para llegar a este puntito, que es donde se hace 0, que también se puede hacer despejando la ecuación de corte. Despejamos el 8x, y aquí el x nos daba 20 partido en 8, que es 2,5. ¿Por qué en metros? Porque recuerden que todo esto es un momento, entonces todo esto tiene como unidad de medida Newton por metro. Y acá, el 8 estaba en Newton, escribirlo acá para que... Y la distancia, lo que sea, iba a estar en metros. Quiero la incógnita que estábamos buscando. Ya, ahora puedo sacar la unidad de medida y acá les copio el tiempo. Entonces acá nos queda Newton por metro partido en Newton. Y ahí se nos va, por eso nos daba la distancia en metros, que era lo que estábamos buscando. Porque nosotros necesitábamos saber cuál es esta distancia donde estaba ese momento máximo. Que lo calculamos en su momento con una fórmula que yo les mostré en la pizarra, pero también sería evaluar la ecuación de momento, que también lo planteamos así, en la distancia que habíamos encontrado. La ecuación de momento era menos 4x cuadrado más 20x. ¿Ya? Nosotros evaluamos el 2,5, que era la distancia del momento máximo, y nos dio esa gráfica. ¿Qué les había dejado yo como tarea? Que intentaran sacar el primer y el segundo teorema de Bohr de esta figura. ¿Alguno lo intentó hacer? ¿O lo hizo? ¿No? Acá lo hizo. ¿Con qué lo hizo? ¿Con integrales? Ya. Con la calculadora. Ya. Ahí hay un detalle porque las integrales ayudan bastante. Yo me fui pensando cómo les podía interiorizar las integrales sin que sientan la necesidad de ir a integrar algunas matemáticas porque la integral como tal es una herramienta muy buena porque les permite sacar de abajo cualquier curva, cualquier figura, ¿ya? Y tiene un montón de aplicaciones. Yo primero fui en el auto y dije, ya sé cómo plantearse. Como que esto es, imagínenselo como una fórmula o una calculadora que les va a permitir sacar lo que necesitan. ¿Ya? Porque, insisto, podríamos profundizar en lo que es una integral, cuáles son sus aplicaciones, para qué se usa. Podríamos estar todo eso porque sería como un cálculo 2 integral, no sé si acá tienen. Sí, pero acá la tienen. Por ejemplo, en interior en la electricidad yo sé que la tienen ya, justo en su rama no está, pero imagínenselo como un método de calculadora o una estrategia para hacer los cálculos. ¿Ya? ¿Qué es lo que tendrán que hacer ustedes? Lo voy a hacer por integral. ¿Se puede hacer de otra manera? Sí, pero insisto que tendríamos que volver a ver las fórmulas que les coloqué ayer, que es determinar cuáles son los centroides, ¿ya? Y a qué distancia se encuentra, porque acá esto sería este pedacito que es el que le vamos a calcular el área, ya, sería un pedazo de una parábola, porque esto es una parábola completa, de lado a lado, esto es el pedazo de una parábola. Entonces tendríamos que ver cómo se saca el área de una parábola. Hay fórmulas, les va a aparecer que es la carga por el largo, pero también se puede simplificar integral, que es lo que yo sugiero. ¿Ya? Para el primer teorema de Bohr, nosotros esto lo podríamos aplicar de 0 a 3, o sea, de 0 a 2,5, que es la distancia hasta el momento máximo, o de 2,5 a 5, que igual finalmente nos va a dar este puntito que es donde está la flecha máxima. ¿Ya? Y también está la deformada máxima. Tengan en consideración lo siguiente: cuando ustedes sacan la flecha de la deformada, ustedes pueden hacer el tramo que quieran realmente, ¿ya? Pero generalmente lo que vienen en las tablas o en las fórmulas son la máxima, la más grande, que esa es la fundamental, porque si yo les digo, calcúlenme, no sé, esa área, quizás para un dato interesante, sí, pero en realidad lo que a nosotros nos importa, el dato más crítico, es el momento máximo, donde está la mayor deformación, porque ese es el punto que es relevante para nosotros. Por eso, esto de cómo calculamos, esto lo vamos a hacer después en otro ejercicio aplicado, para que entiendan cómo se hace, porque es lo que a mí me quedó pendiente en la prueba anterior, que venía en la guía que les mandé para la casa,
que estaba hecho un ejercicio completo que les compartí en el aula, venía el cálculo del momento máximo. ¿Qué era esto finalmente? Determinar a qué distancia estaba y evaluar la fórmula del ¿Es momento. el momento máximo? Sí. El momento máximo es este, 25 newton por metro. Y lo calculamos a la distancia que nos dio la fórmula, que es a 2,5 metros. Que en este caso tiene sentido porque es una carga distribuida a lo largo de toda la vida. Pero si yo te corro la carga o la vida es más larga y la carga no está en toda la vida, hay por qué sacarme la historia. O sea, eso es lo que quiero que vayamos analizando. Ya. Con el primer teorema de Moore, que lo calcularíamos entre 0 y 3, nos quedaría 1 partido de I, recordar que E y ya, la elasticidad es una propiedad de los materiales, del material que estamos usando, por ende va a ser un dato que uno lo saca de una tablita. Pero en este caso no lo vamos a colocar, solamente lo vamos a dejar teórico. Y la inercia es la propiedad física del elemento. Me refiero como a las características, el largo, la altura, tiene más o menos inercia si está, en vertical o en horizontal una pieza. ¿Ya? O sea, también por ahora van a ser solamente datos. Entonces, vamos a omitir la unidad de medida en este resultado. La fórmula dice que es 1 partido de I por la integral entre A y B, que son los valores entre los cuales queremos integrar. ¿Ya? Se coloca siempre el menor abajo y el mayor arriba, por si acaso. ¿Qué es 0 a 3? Ah, perdón, 2,5. Me quedé con el 3 de ayer. Gracias. De 0 a 2,5. Entonces ¿Ya? acá igual sería 0. Sí, de 0 a 2,5. Sí. Gracias. Porque a esa distancia es donde se encuentra el momento máximo. Por eso es el dato que a nosotros nos va a interesar. Y colocamos la ecuación de momento, que en este caso es menos 4x² más 20x. Esto que está acá del dx es necesario colocarlo porque nos va a definir cuál va a ser la variable que nosotros vamos a integrar. Para ustedes por ahora, insisto, es solo una fórmula, pero en matemática, ya sea cálculo diferencial o cálculo multivariable, acá podríamos tener una x, una y una z en un mismo elemento. Pero acá derivaríamos solamente la x, o integraríamos solo la x, o solo la y o solo la z. En cálculo se trabaja con integrales simples, dobles, triples, hasta triple se trabaja, que se puede trabajar con coordenadas polares, con otras cosas que no vamos a hacer, así que no se preocupen. Yo les estoy pasando el dato para que sepan que existen nada más. Entonces, el 1 partido de I lo vamos a dejar fuera hasta el final. Vamos a esperar hasta el final y lo vamos a multiplicar. Y antes de integrar, es necesario que ustedes separen las integrales. Ayer les comentaba que dentro de la integral tampoco los números me importan, o sea, yo los dejo fuera, multiplicando. Entonces, esta misma expresión que está acá, por ejemplo, la integral del 0 a 2,5 de menos 4x cuadrado, ustedes la podrían escribir como menos 4 por la integral de 0 a 2,5 de x cuadrado de x. ¿Qué hice? Saqué el número y dejé solamente lo que voy a integrar, que lo demás no lo voy a tocar. El número de allá afuera yo no lo voy a tocar hasta que me explique. ¿Ya? ¿Y el 20? Ahora vamos a ver, porque lo separamos. Separamos como por partes, como piezas del rompecabezas. ¿Ya? Después dice más. El 20 tendríamos que dejarlo afuera por la integral de 0 a 2,5 de x de x. ¿Ya? Paso siguiente. Voy a dejar el 1 partido en ahí afuera por el menos 4 está multiplicando, por eso lo voy a dejar afuera. Voy a colocar otro paréntesis. Ahí. La integral de x al cuadrado, según lo que vimos ayer, ¿cuánto debería ser? X3. Ya, ¿qué más? Partido de 3. 3. Se suma 1 al exponente y el numerito que queda arriba pasa de 1. Y esto lo vamos a evaluar en 0 y 2,5. ¿Por qué? Porque son los extremos de nuestra integral. Siempre va a ser el mayor menos el menor al momento de evaluar, por si acaso. ¿Ya? Más, tenemos 20 por, voy a tener un porcito, no. ¿Cuál sería la integral del x? X cuadrado. Ya, ¿qué Partido más? 2. Partido 2. Y esto evaluado en 0 Y 2,5. y 2,5. Cuando yo les digo el evaluado, ¿ya? Significa que usted va a reemplazar la incógnita por el valor que dice. Dígame. Oiga, ¿y me interesa la calculadora? Sí. Depende de tu calculadora. Calcular. A mí me más que me suele porque lleguen a este paso. A mano.
Si su calculadora tiene para integrales, lo puede ver, se podría escribir la entera y te va a dar el resultado. ¿Ya? No todas lo tienen, como en esto, ¿ya? Pero si no, a mano se hace así, para que lo hagamos completo. Donde está la x, ahora vamos a colocar el 2,5. Entonces vamos a hacer 2,5 al cubo, todo eso partido en 3, menos el límite inferior, que sería en este caso 0 al cubo partido en 3. Yo no necesito que me lo escriban por si acaso en la prueba, si ya saben que uno de los límites es 0, 0. Al final ese es el que va a darle un valor. Tenemos más 20 por el paréntesis. ¿Dónde estaba el x? Vamos a colocar el 2,5. Entonces tenemos 2,5 al cuadrado partido en 2 menos 0 al cuadrado partido en 2. Y aquí es, primero, desarrollar los paréntesis, esto ya es matemática básica. Resuelven primero lo que está dentro del paréntesis. Aplican papomudas, paréntesis, potencia, multiplicación, división, adición, sustracción, orden operatorio. Primero, los paréntesis. Cuando ya tienen los resultados de los paréntesis, multiplican acá el menos 4 por lo que está acá, acá el 20 por lo que está acá. Luego, los resultados que están acá los van a sumar y eso va a quedar partido en. Ese va a ser el resultado de la operación, si lo hacemos a. Yo no sé si alguien puede calcularme cuánto les dan estos valores. El 2,5 elevado a 3. Bien, acá no tendría que haciendo más rápido. 2,5 elevado a 3. ¿Ya? Dividido en 3. Ese sería el valor que me falta ahí al lado del menos 4. Sí. El otro va a 0. El otro va a 0, sí. Entonces se elimina. Ese es 0 y este es 5,21. Aprovecha de multiplicarlo al tiro por menos 4. 5 por 4, 20,84. 20,83. Ya. Acá, el 2,5 elevado al cuadrado y divídelo por 2. Ya, multiplícalo por 20. 62,5. 62,50. 50. Se reír. Ya. Y ahora el 62,50, réstale 20,83. 41,67. Ya. Y esto va a quedar partido en E, porque ese resultado está así. ¿Y eso no hace? Y ese es el resultado. Sí. Ese es el primer teorema. Son dos. Hay que hacer los dos teoremas mañana. Mira, voy a ir determinando porque quiero hacerle mañana con ejercicios cortos. Ya, o sea, más rápido lo voy a buscar un poquito más largo. Pero quiero que sean ejercicios más bien cortitos. Que puedan ir aplicando el teorema de Roth. ¿Ya? Por ejemplo, este era simplecito. Yo les podría poner incluso hasta una ecuación, no sé. Está muy bueno. ¿Ah? Está muy bueno. Esto es lo mismo que ustedes hubieran buscado la fórmula para calcular el área de la parte de la parábola, ¿ya? Y me hubieran dado el área. Ahora, ese es el primer teorema de Roth, y son dos. ¿Qué variación tiene el segundo? Que la ecuación de momento ustedes la aumentan, o sea, la vuelven a multiplicar por su instancia. Entonces, ya no va a ser solamente el m1 de x, sino que va a ser el m1 por x. Por ende, acá ya no me va a quedar solamente menos 4x al cuadrado, sino que va a ser menos 4x al cubo, porque lo estoy multiplicando por la distancia. Acá no va a ser 20x, va a ser 20x al cuadrado. Y eso se vuelve integrante al cuadrado. Ahí igual se le va agregando uno. ¿Ah? Ahí se le agrega uno nuevo. Sí. Entonces, el mismo procedimiento. Solo que ahora en vez de ser un 2, acá va a ser un 3. Y acá en vez de ser un 1, va a ser un 2. Entonces acá les va a quedar x a la cuarta partido en 4, x al cubo partido en 3. Y se hace la misma operación matemática. Ese es el otro. Ese sería el segundo teorema. Y se le va a dar la variación. Y eso es todo lo que hay que hacer matemáticamente hablando en esta parte.
¿Es importante? Sí. De hecho, todo el trabajo que nosotros hacemos para llegar a esto, porque estos son los datos, aparte del momento máximo, la deformada de las flechas son los datos fundamentales al momento de hacer este diseño. Entonces van a ser requisitos y van a ser necesarios para el trabajo que vamos a hacer. Intenten hacer ustedes el segundo teorema para que veamos cuánto nos da. Espérate. Ya. En papel, lo que yo les voy a pedir que por lo menos logren hacer es que lleguen a este paso. Ya, porque de aquí en adelante es evaluar. Si tienen la calculadora que le hace el resultado, yo no sé quién está decirles que. ¿Me entienden? Pero la mayoría de los errores cuando lo hacen están en este paso, que es cuando tienen que meter la mano en la calculadora y sacar el resultado. Eso es donde se complica, pero vayan haciéndolo en orden, de la mejor manera y no van a tener buenos resultados. Copien el primero y háganme el segundo y me dicen cuánto les da. Voy a ponerles acá la fórmula.
el X2 y arriba se convierte en X3 ahora. Porque el segundo teorema ya es el momento del área del momento. Entonces, tú sacas el área de este momento, de esta sección, y lo tienes que multiplicar por la distancia que corresponde cuando tú calculas el momento de algo, tú tienes una fuerza por una distancia. Entonces, el área va a ser una fuerza, y la distancia en este caso va a ser el valor de x que asuma la función que nosotros definimos. Entonces, para el segundo teorema de Bohr, tú el momento lo tienes que multiplicar por x. ¿Entiendes? Ni creo. ¿Ah? El momento original es ese, 4x cuadrado más 20x. Entonces, para aplicar el segundo teorema de Bohr, esto tú lo tienes que multiplicar por la distancia de nuevo, porque lo estás aumentando. Fuerza por distancia. El área va a ser como tu fuerza, lo vuelves a multiplicar por la distancia. ¿Entiendes? Y la distancia en este caso, ¿cuánto va a ser? El x, porque no sabes cuánto es. Sí, sí. Por eso se multiplica por x y todos crecen uno en el exponente, en la x. Vamos a hacer que tengo X3 más sube X4. Sí. Me dio 65,104 EI. 65,104. EI. ¿Lo hiciste paso a paso, puro por uno? ¿O lo tienes que No, calcular? paso a paso. Ahí reviso a ver si Es partido por ella, igual. Creo que tiene línea la dice. Pero si el primer teorema es cuadrado, hace ser x. Y si era un x normal, hace ser no es tan difícil, Es más fácil de hacerlo de la otra forma. que es la costumbre. Sí. mismo procedimiento. Sí, porque la otra, o sea, digo O más sea, fácil en es más fácil dependiendo la forma de la... Sí, porque si es una pura línea, una. O sea, si se es denomina un triángulo, parece mejor por la otra. Sí. Pero si es una deformación... Una curva te conviene más hacerla. Me conviene más. Sí. Sí. Igual ya la mía no me la enseñaron con esta. Pasaban directamente a la fórmula. Pasaban directamente a la otra y como ya calculábamos varias, terminábamos haciendo un formulario así como ya, mira, si se parece a esta, ocupa esta y si cambia los valores, cambia los valores. Quiere ser 3x. Sí, de hecho, el formulario es una forma más amigable. Dos veces. Cuando todos tus ejercicios son un tipo muy parecido. Pero si ya cambiamos la forma del ejercicio, ahí se vuelve un poco más complejo porque hay casos típicos. Que el formulario que tú mostraste es de los casos típicos. Cuando las acá están todas a la misma distancia, cuando la cuestión es como. Pero acá cuando ya pasamos, porque la idea mía es que ustedes puedan aplicar esto a los mismos ejercicios que están haciendo. Que no sea como solo centrarte en un caso típico, sino que sea aplicable a cualquier caso. Porque al hacerlo así, tú lo puedes aplicar tanto al caso típico como a un caso que no es típico, viendo, identificando qué es lo que realmente tú quieres calcular de cada caso. Cada uno. Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Les voy a plantear una actividad con un ejercicio que es simplecito, ya, porque quiero que vayamos viendo qué va a pasar a medida que vamos cambiando las longitudes de la liga. No vamos a cambiar la carga, solo los datos. Quiero que vayamos viendo qué pasa con las reacciones, si las reacciones son la misma, no son la misma, por qué, qué variaciones, mientras los chiquillos terminan de calcular el segundo teorema. Y me cuentan cuánto les da. ¿Terminaste? ¿Cuánto le dio? De 38 a 96. Siempre hay que por acá poner solo ver la pantalla en PC. Solo que. Me dio 5,2 este. 1,5 elevado a 3. Tiene 3. Que de hecho tiene fracción, así que lo puedo hacer para esto. Sí. Y de la ventaja que tiene es que no lo
después devolvernos a cambiarle. 5,21 sería 20 por 5,21, 104,2. 65,16. Está bien, está dentro del margen transportacional. Los valores chicos les pueden dar como ciertas variaciones dependiendo de la cantidad de decimales que ocupen. Igual cuando reviso las pruebas tengo un rango de variación, porque si ocupo 1, 2 o 3 decimales, obviamente a los 3 les van a dar resultados parecidos pero distintos. Por ejemplo, a alguien le puede dar 65,1, a otro 65,16, 65,11. Ya, va a ir en ese rango, entonces se entiende, hay unos menos que es aceptable. Si les da 15, obviamente es no, ya. Pero por eso también me interesa que hagan esto, porque yo les reviso el desarrollo y no voy solo los resultados. Entonces, por eso, ¿por qué? Porque si el resultado está malo, no tengo nada que revisar. Mientras que si yo puedo ver los pasos, si ponte le voy a poner 5 puntos a esto, para mí el resultado vale 1 punto o 2 puntos. Los otros 3 son porque tú me fuiste planteando cómo hiciste el ejercicio. ¿Entiendes? Por eso siempre les pido, colóquenme en el desarrollo, porque es la forma que yo tengo de evidenciar el paso a paso. Porque acá voy dos caminos. O yo soy drástica y les pongo puntaje solo porque el resultado está bueno o malo, que ahí tendría 1 a 1. Porque si digo, a mí en su momento cuando yo estaba estudiando, a mí me evaluaban el resultado está bueno o malo. De hecho, le tenía que poner un cuadrito. Ni siquiera miraban el desarrollo. Tenía que estar porque era la evidencia del ejercicio. Pero si el resultado que yo puse en el cuadrito estaba mal, no tenía unidad de medida o le falta de información, estaba mal. Y así usted podría haberme hecho todo esto. Y era el resultado 41,67 y me puso en 42. Y daba lo mismo lo que uno hubiera hecho en el camino. Yo soy de otra costumbre, a mí me gusta revisar el desarrollo porque al final yo entiendo que toda esta parte la podría hacer en Excel, la podría hacer una calculadora. No es el foco mío en esta asignatura que usted sepa resolver matemáticamente bien una operación. Que es distinto, por ejemplo, yo clase en un colegio donde hay que decir objetivos y los chiquillos sepan multiplicar o sepan sumar o sepan restar o sepan hacer operaciones básicas. Si no lo aprenden conmigo, van a llegar después a la educación superior y no van a saber hacerlo. Y de cierta forma es parte de uno que no lo acostumbró a hacer las operaciones que correspondían en el momento que correspondía. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer ahora un ejercicio un poquito distinto, ya, en un ratito. Deberíamos hacerlo más o menos corto, así que quiero hacer el análisis de la actividad y después vamos a hacerlo un poquito más largo y vamos a ver cómo nos queda. Ya, como les dije para mañana, les voy a plantear ejercicios más bien simples para que puedan hacer, que tengan 2 cortes como máximo, cosa que ustedes puedan identificar y les voy a dar siempre la pista en qué tramo quiero que hagan en el cálculo. Ya, ojo que siempre voy a necesitar que calculen la distancia de momento máximo, porque va a ser el dato fundamental para el análisis que vamos a hacer. Por favor, mañana esta clase. Sí, va a ser como más bien una guía. Pueden usar cuaderno, pueden usar su apunte. Les voy a dar un par de ejercicios, voy a pensarlo dependiendo de la dificultad que tengan y tienen el tiempo para hacerlo. No va a ser tanto prueba como te hice el semestre pasado. Pero esa. Usted diciendo de los ejercicios cortos de estas están bien A la prueba. Sí. Sí, más que hacerles uno con 10 cortes punteros, quiero hacerlos más cortitos donde pueden ir aplicando un teorema y pueden ir viendo qué pasa. Entonces, como que sea más entretenido para hacer el cálculo también. Ahí para que puedan. Ya. Entonces, de manera individual, Dile que está mal. voy a hacer un preview con usted para que sea entretenido. ¿Ya? Yo puse 3 medidas de analizar. De manera individual, selecciona una de las medidas disponibles y luego analiza. Acá hay 3. Yo voy a hacer uno el mismo, pero con otra medida en la pizarra, cosa que ustedes tomen ese como ejemplo y puedan calcular la otra. Yo sé que ustedes son 5, entonces pueden, la idea es que por lo menos se hagan las 3 y otra más para que vayan comparando los valores que tienen. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Cálculo de reacciones, cortes, ecuaciones de corte y momento, diagramas y aplicar el teorema de Mano. ¿Dónde? Entre el 0 y el punto del momento máximo. Por ende vamos a tener que calcular esa distancia.
Considera dónde aplicar las ecuaciones de la estática y confeccionar bueno, eso se les puse como que tengan que armen el diagrama de cuerpo libre cuando sea necesario, que es una liga simple porque tiene solo 2 cortes. Y los largos disponibles son 8, 10 y 2. Y yo lo voy a hacer ahora con L igual 6, para que practiquemos con uno. Después ustedes van a extrapolar eso a los largos que hay disponibles. ¿Ya? Entonces, voy a hacer uno yo con ustedes, y después ustedes van a modificar los largos y me van a contar qué es lo que pasa. ¿Qué quiero que vean acá? Que vean qué va pasando a medida que voy aumentando los largos. No voy a cambiar la carga. La carga va a seguir siendo la misma. Pero los largos van a variar. Yo voy a hacerlo con L igual 6. Algunos de ustedes lo van a hacer con L igual 8, otro con L igual 10, otro con L igual 12. No, yo te lo voy a anotar, para que no esté ahí. Porque si no, alguien más no va a tener ningún desafío. Pero vamos a hacer uno, 2 puntos. Sí, vamos a hacer Después uno. vamos a hacer uno. Vamos a hacer con L igual 6 juntos. Y de ahí quiero que se los dividan y los vayan trabajando. Ya. Después les voy a mostrar la pauta de todo el ejercicio, por si acaso. Para que los tengan ahí, para que los miren. Voy a borrar acá las fórmulas porque marca se pisa. Después se las pongo para que lo hagan ustedes. Ya. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Diagrama de cuerpo libre. Bien. Lo primero que tendríamos que hacer es el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Voy a hacerlo. Voy a dibujar la liga primero y después vamos a hacer el diagrama. La carga es de 50 newtons por metro. Y para el caso que yo les voy a plantear, el L va a ser igual a 6. Por ende, ¿cuánto debería medir la longitud de la carga? Si el L vale 6. 3. Ya. La carga, la longitud de la carga debería ser de 0,3, ¿cierto? Y el largo completo de la viga son 6. Acá tenemos un apoyo fijo y acá tenemos un apoyo móvil. Eso. ¿Cierto? Eso lo digo. Entonces, lo primero que me dijeron por ahí que tenía que hacer era el diagrama de cuerpo libre. Entonces, tenemos el diagrama de cuerpo libre. Voy a dibujar la viga. ¿Cierto? Voy a colocar las reacciones primero. Siempre lo primero es identificar las reacciones. Tenemos RBA, RHA, RBB. ¿Qué es lo segundo que tendríamos que hacer? Ya coloqué las reacciones. ¿Qué habría que colocar ahora? Hacer pasar la carga al distribuidor. Ya, la carga pasada de distribuida a motor, ¿cierto? La carga tiene una altura de 50 y una base de 3, ¿cierto? Por ende, ¿cuánto va a ser esa carga si la pasamos de distribuida a motor? 150. Ya. ¿A qué distancia tendría que estar esta carga? A los 1,5. 1,5, porque es la mitad. Y como la carga está justo antes de los 0, a 0 le sumo 1,5, por ende me va a quedar acá la carga de 150 newtons a una distancia de 1,5, ¿cierto? Y no hay nada más acá. Eso es todo lo que hay acá. Entonces, se simplificó bastante nuestro ejercicio a una pura carga, ¿cierto? Ya. Después de que ya tenemos el diagrama cuerpo libre, tendríamos que hacer el cálculo de las reacciones modales, para lo cual vamos a aplicar las ecuaciones de la estática. Partimos con la sumatoria de fuerzas en el eje X, que independiente que no esté 0, puede no dar de 0, puede que mañana aparezca una inclinación. Ya, todo es posible en esta vida, por ende, no suma entre 0, se calcula, en este caso 0, ya. Después, ¿cómo quieren que sigamos? Porque ayer les mostré un método que era el del Kevin, que era hacer primero el momento y después calcular reacciones. ¿Cómo prefieren? ¿Hacerlo sin despeje o con despeje? Momento. Momento primero. Yo prefiero momento. ¿Los demás? Ya. No sé si lo recuerdan, pero ayer calculamos primero el momento, de manera que nos dio la reacción vertical en B, y después no despejábamos ninguna cosa, sino que lo hacíamos con los valores que teníamos disponibles. Como estamos momentando desde aquí para allá,
La primera cara que tenemos es la de 150 por la distancia que es 1,5 metros. Entonces tenemos 150 por 1,5. No olviden la unidad de medida. Están aquí 2 por metro. No las voy a colocar, pero se entiende que ahí está. Como estamos aumentando de aquí para allá, esto es equivalente a que tuviéramos un empotrador acá. Por ende, ese giro va a ser positivo. ¿Ya? Seguimos avanzando hasta los 6 metros y nos tomamos con la reacción vertical en B, que como la carga va hacia arriba, el giro va en contra de las manecillas del reloj y va a ser igual. De aquí vamos a poder despejar la reacción vertical en B. Y tenemos 150 por 1,5, que sería 150 más 75, 225. ¿No? ¿Sí? 150 por 1,5. 225. 225. Me da por pensar que 225 mil. Que como usted le puso las 3. Ah, con los decimales te los saco después. No, de ¿Está bien? Ya, tengo porque a veces son los decimales de los 1000 y el otro es de los Sí. de los decimales. Ya, el 6 que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo. Por ende, 225 dividido en 6 nos da 37,5. ¿cuánto? 37,5. 37,5. Tenemos entonces la reacción vertical en B, que es de 37,5 newtons, ¿cierto? Vamos entonces a calcular la reacción vertical en A. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Con la ecuación que nos queda, que es sumatoria de fuerzas en el eje. Ya, esto se puede hacer de las dos formas que lo hemos hecho siempre. Yo antes lo hacía como fuerza en el eje en mi momento, pero se enredan mucho al momento de hacer el despeje. O sea, sí se ahorran el paso de despejar, porque acá van a tener solo números y la única incógnita va a ser la reacción vertical en A. Hacia arriba positivo fue la nomenclatura que habíamos llegado. Por ende, tenemos RBA, que sería positivo, tenemos los 150, que serían negativos, y tenemos la reacción vertical en B, que sería positivo. Y todo eso va a ser igual a C. Por ende, acá nuestra única incógnita va a ser la reacción vertical en A. Hay dos caminos acá, ustedes elijan el que más les acomode. Uno es que juntan todos los números antes de cambiarlos de lado, o sea que al 150 a negativo le suman 37,5 y después lo cambian de lado solamente, o cambian todo de lado y después sumen o restan en el lado contrario. Háganlo como quieran, como sea más fácil para ustedes. Yo lo voy a apuntar a este lado y después lo voy a cambiar. Si al 150 le resta 37,5, 3, 4 debería ser menos 12,5. O sea, perdón, menos 112,5. Creo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, como la reacción vertical en A está positiva, no la tengo que cambiar de lado. Estoy obligada a cambiar de lado el otro valor. Entonces, si este lado estaba negativo, al otro lado va a pasar positivo. Y ahí estaría listo ese valor. ¿Ya? Ahí tendríamos listas las reacciones. Cuando ya tenemos las reacciones, ya estamos en condiciones de hacer cortes y determinar la distancia hasta el momento máximo para poder graficar. Voy a hacer bien el programa que dije ayer. De casualidad, el Doc no da una licencia de estudiante para el. No, pero que Para el
Puro AutoCAD. Sí, solo AutoCAD, sí. Oh, qué chancho. Es lamentable, pero sería maravilloso que tuviéramos. Es que, como les decía ayer, el foco de Duo no es que ustedes sean calculistas. Entonces, no está dentro de las herramientas que Duo busca que ustedes manejen, como no es el caso de lo que pasa cuando, por ejemplo, con BIM o con Autodesk, que es necesario, pero completamente. Igual Autodesk tiene licencia gratuita para alumnos desde tiempo histórico, o sea, de que yo tengo razón, se puede usar el AutoCAD versión estudiante. Lo que sí, cuando uno protega, sale por todos lados. De hecho, con el entorno alrededor sale como impreso, realizado en una versión estudiantil de Autodesk. Por eso que es donde ellos se ponen el parche de teoría, que como puedes usar todo lo que quieras, pero no te sirve para trabajar. Estoy haciéndolo en el programa que dije aquí. Voy a ver si se lo proyecto para que vean cómo se ve. No estoy diciendo que lo puedan usar, estoy diciendo que les va a servir para estudiar. Yo recuerdo en mis tiempos universitarios que uno podía hacer unas calculadoras que son las calculadoras conocidas como las TI, que son de una marca que se llama Texas Instruments, que traen gráfico en la pantalla. Y dentro de eso uno podía configurar, armar programas, subir un programa a uno. Y yo en mi época más estudiantil, como yo sabía programar, programé un programa que me calculaba las reacciones y me mostraba los diagramas de corte y momento de las ligas más básicas, así como las que estamos viendo acá. Voy a ver si encuentro mi calculadora de red y se lo voy a traer, porque uno colocaba las cargas y decía como de lado de introducción. Que alguien me preguntó si se podía programar ahí. Parece que fue a usted. Si se puede hacer como en un Excel. Sí. De poder se puede, pero tendrías que colocar como todas las variables que están asociadas. Como si ingresas a tal distancia y la carga está entre tal y tal punto, tienes que considerarlo de esta manera. Si es este tipo de carga, de esta otra manera. Que son como algoritmos que usted estudiaste informática antes, ¿no? ¿Ah? ¿Tú estudiaste algo de informática antes? Sí. Sí. Estuve unos cuantos semestres. Súper del lógico de... ¿Cuánto tenía? Estoy lidiando con la tecnología. Lo voy a ver. Marcamos 0. 1, 2, 3. Sí. Ya, la reacción nos dio 37,5 y 112,5, ¿cierto? Ya, acá está. No sé si se va a ver mucho, pero. Así se puede. Ya, miren. Ahí está el programa. Yo puse la carga. Coloqué los apoyos. Entonces, el horizontal no me muestra nada porque no tengo nada que se oponga. Si hubiera alguna carga inclinada, me mostraría la carga inclinada. La carga distribuida, y aquí me muestra el valor de las reacciones. Ahí dice 112,5 en A, 37,5 en B. Y ahí está el diagrama. Y después está la deformada, que es la que vamos a calcular después. O sea, le entrega los dos valores más importantes que tenemos. ¿Qué programa? Ayer se lo dije, Frame Design. ¿Ah? Y también muestra el corte. Que uno le coloca acá qué es lo que quiere que le muestre. Si quiere que le muestre la ecuación, si quiere el diagrama de aumento, le va a pedir el de corte. Entonces, usted había mencionado el subdomain, Stats y Skysim. ¿Dijiste? Bueno, está bien. Está bueno. Ocultando información acá. No. Ahí están los datos que me faltaban. No me mostré un corte. A ver. A mí me encantan estos programas que te entregan mucha información útil para... ¿Qué te resuelve el problema que No,
No, no es justo que te resuelva el problema, sino que la idea es que tú tengas como verificar que lo que hiciste está bien. Porque, ¿qué pasa cuando uno estudia? Bueno, ustedes tienen poco tiempo en realidad como para poder, así, en un semestre más normal, tienen más tiempo. Acá tienen después los fines de semana, que es para ver lo que estamos viendo, porque lamentablemente, como nos distribuyeron las clases, las pruebas tengo que hacerlo el miércoles. Y hay que hacer la prueba los días jueves. Tendríamos que hacerla como el lunes, de la serie de ideal, acá está como el lunes. Pero íbamos a quedar sin una semana de prueba, porque nosotros tenemos clases hasta el 24 y de ahí no nos vemos más hasta el 31. Para que no dar el examen. Pero hacemos dos clases. Dos clases pruebas. O sea, mentira, dos pruebas también por semana. No, voy a hablar. ¿No falta el 21? Al 24 es la última clase, después el 31 el examen. O sea, que hacemos esta prueba ahora. El 31 cae la el otra semana y de ahí ya. El 31 cae el miércoles. Igual tengo que verificar eso porque voy a ver si la voy a hacer el miércoles, porque en verdad que no sale el miércoles. Pero voy a ver si la dejo para el lunes o martes, ahí vamos a verificar qué es lo que más conviene. Y ese era de Ya. Tenemos listo entonces las reacciones, que son fundamentales. ¿Ya? Eso tiene que estar bien hecho, si no estamos perdidos, porque todo el camino que viene está asociado a esto. ¿Ya? Cuando ya tenemos las reacciones, tendría el cálculo de los cortes. ¿Cuántos cortes tiene esta vida? Dos. ¿Cuáles son los cortes? El primer corte. El que está ahí En la carga distribuida. eso. O sea, acá. El que pasa la carga Y distribuida. el otro es carga apoyo. Y el otro sería ahí, ¿cierto? Entonces, el primer corte, vamos a hacer el diagrama cuerpo libre. Tenemos la reacción que nos dio 112,5. Tenemos la carga distribuida, se supone. Y la vamos a cortar. Corte 1, momento 1, fuerza externa, ¿cierto? Tenemos todo. Entonces, ahora nos quedaría determinar las distancias y las cargas. Recordad que esta carga es de 50 Nm por metro y la distancia del corte es X. Primera cosa necesaria, lo mismo que hicimos cuando hicimos el diagrama cuerpo libre. Hay que pasar la carga distribuida a puntual. Considerando ahora que la distancia de la carga va a ser cualquier valor entre 0 y 3. Por ende, no me sirve que me coloque o 0, o 1, o 2, o 3. Tiene que ser una X. Entonces, eso es lo que nos cambia un poquito la lógica. Que como aquí ustedes calcularon el área y me dijeron que era 50 por 3, 150, ahora esta distancia va a ser X. Por ende, pasar esta carga distribuida puntual nos va a quedar una carga de ¿cuánto? Si le sacamos la X sería Sería 50 Nm X, ¿no? Entonces, 50 por X, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Y por qué solo X y no un X menos 1, X menos 2 como en los casos anteriores? el total. Porque la carga parte a los 0 metros. Siempre hicieron como un X menos el punto de inicio, que es 0. En la prueba yo les coloqué a todos, no me acuerdo qué distancia, pero esto estaba hablando del inicio. Entonces ya tenían un X menos algo que colocar en la prueba. ¿Ya? Estamos listos entonces. Ah, nos falta la distancia. ¿A qué distancia queda esta carga? Aquí, ¿Solo X? No, X medio. X medio. ¿Por qué? De la mitad. Porque el largo de la carga es X La y mitad la de- mitad va a ser la mitad de su longitud, que es El de medio. ¿de qué partió? Ya. Siempre va a ser la mitad de la longitud de la carga. En este caso coincidió que era X, pero si fuera X menos 2, sería X menos 2 partido. Profe, ahí se pone 50 o 150. No, 50 por X. Porque dependiendo del valor que tenga la X, va a ser cuánta carga vas a tener. Si yo te digo, por ejemplo, que vamos a avanzar 1 metro, no vas a tener 150 carga, vas a tener solo 50. Porque aquí dice 50 Nm por metro. Por eso depende de la X. Si la X es 0, no tienes carga. Si la X vale 1, van a ser 50. Si la X vale 2, van a ser 100. Si la X vale 3, 155. ¿Ya? Entonces, así como que está iluminado, ¿no? Y no era tan difícil. Por eso era. Ya. Hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X igual 0. Que no va a dar 0, la normal, pero siempre es bueno hacerlo. Porque hay un gráfico de fuerza axial que yo no se lo voy a pedir, no se lo voy a pedir, pero existe. Ya. Después voy a seguir acá al lado. Tenemos sumatoria de fuerzas en el eje Y igual 0. Recuerden que el eje X les va a dar el gráfico axial o las fuerzas axiales. Eje Y les va a dar los cortes y el momento les va a dar los momentos. Entonces,
sumatoria de fuerzas en el eje Y, como vamos desde el corte hacia allá, tenemos el corte, tenemos la carga distribuida pasada puntual, que también va a ser negativa, y tenemos la reacción. Solo sumé fuerzas, no cabía. Nos queda que la ecuación de corte 1 va a ser menos 50x más 112,5. Hacemos lo mismo con los momentos. Recordar que consideramos positivo lo que gira en sentido horario. Cuando aumentamos, lo hacemos desde el corte hacia la curva. Nos vamos devolviendo el campo. ¿Por qué? Porque acá tenemos muchas cosas que queremos eliminar, por eso no lo hacemos así. Porque si yo aumentara acá, esto es lo que se anularía. Y acá yo no sé cuánto vale el B1. Si me meto en un conflicto, ese momento al revés. Al aumentar acá, todas estas fuerzas, salvo el momento, se anulan, porque no tienen distancia. Distancia cero, entonces no son parte de la forma. Tenemos el momento, que gira en sentido anterior, donde es negativo. Tenemos la fuerza, que es de 50x, multiplicado por su distancia, ¿Esa es negativa siempre? que va a ser negativa. ¿Por qué? Porque si lo miramos de aquí para allá, la carga es esto, que va a ser negativo porque gira en contra de la masa de esta torre. ¿Ya? Y tenemos la reacción, que es de 112,5 por el largo total, que va a ser positivo porque va hacia arriba, o sea, gira en sentido contrario. Siempre que tengan la duda, coloquen su manito en donde está el punto donde están haciendo el corte, que es como donde lo van a encontrar. Entonces, acá estamos encontrando la carga va hacia arriba, gira en el sentido de las manecillas del reloj. Si las cargas van hacia abajo, en contra de las manecillas del reloj. Así fuera al revés, si estamos aumentando de derecha a izquierda, hacia arriba va a ser negativo, hacia abajo va a ser positivo. ¿Ya? Entonces nos va a quedar más la reacción por la distancia que es x, y eso va a ser igual a c. Despejamos. Acá hacemos la multiplicación y la división que corresponda. O sea, vamos a tener menos 50 partido en 2, Menos 25. menos 25. X X por X, X cuadrado. X al cuadrado. Más 112,5 por X, 112,5 por X. Y ahí estaría listo ese corte. ¿Ya? Para el segundo corte es la misma historia, con la diferencia que como ya vamos a haber pasado de la carga distribuida, vamos a trabajar con este diagrama, que es el diagrama cuerpo libre final. ¿Por qué? Porque si el segundo corte va entre los 3 y los 6 metros, no me importa, o sea, no me afecta el largo que tenga en cuánta carga distribuida voy a tener. Porque si vale 3 o 3,5 o 4, 4,5 o 5, van a seguir siendo los 150 litros. Ya, que no es lo mismo cuando yo voy pasando la carga distribuida. Porque cuando yo voy por la carga distribuida, sí varía la carga que está otorgada. Ya, esa es la diferencia que hay. Entonces, en el corte 2, que va a estar entre los 3 y los 6. Ya. Tenemos la viga, como estamos cortando entre los 3 y los 6, la carga distribuida la voy a dibujar y la voy a colocar así como con línea punteada para que la veamos como que estuvo, pero ya no está. Como que sepan que existía, pero ya no. Ya, se supone que está la carga distribuida acá, ¿cierto? Y nosotros estamos haciendo el corte acá. Pero ella pasa un corte. Sí, pero que lo estoy colocando para que recuerden que estuvo, que quiso estar, que en algún momento fue parte del ejercicio. M2, M2 y N2. La carga distribuida, como la pasamos a puntual, nosotros solamente vamos a dejar 250 a 1,5 metros. Ahí se llama los 150. Sí, a la distancia que corresponde a la carga. Y el largo del corte son X.
Entonces, la carga distribuida la dejamos como puntual porque para estos valores la carga va a seguir siendo 150. No varía, que fue lo que me preguntó delante de la calificación. Antes sí me importaba, porque si la X vale 2 o vale 1, es distinta la cantidad de carga distribuida que tengo. Era cuando la evaluaba que era en Newton por metro cuadrado, por Newton por metro. ¿El momento? Sí. Ya. Acá, ya el diagrama corporal está listo. El único dato que me queda un poco pendiente, que vamos a ver si se acuerdan cómo se hacía, va a ser esta distancia. Porque después cuando hagamos el momento, nosotros vamos a aumentar de aquí para allá. Por eso a mí me va a importar esto que marqué aquí. ¿Cuál va a ser esa distancia? X menos 1,5. Va a ser x menos 1,5, porque es lo que me falta, dependiendo del valor que tenga la x. Y Profe, aquí, ¿y el 37 de 5? todavía no llego a segundo, porque ese es el segundo apoyo. Que de hecho dentro de los cortes no lo voy a ver hasta que llegue al extremo. Que el extremo del corte, o sea, cuando llegue a los 6 metros, o yo evalúe la ecuación de corte a los 6 metros, me debería dar menos 37,5. De manera que yo pueda solucionar el apoyo. Entonces no lo coloco porque yo corto justo antes del apoyo. Yo tenía dos opciones, o cortar esta parte de la viga o cortar esa parte de la viga. Y hemos decidido cortar de izquierda a derecha, dos terrenos. O sea, hacemos el corte a la derecha. Entonces no es necesario poner ese al final. O sea, solamente lo vas a colocar cuando haces la gráfica. Pero el ejercicio no, porque parece que el otro día en la prueba te dije, porque tú me lo colocas y te decía, pero no lo estás considerando dentro de la operación porque estás cortando justo antes. Esta ecuación me sirve para el 5,999,999 periódico. No tuve el 6, casi lo toco, pero no lo toco. Yo evalúo el 6 porque es el punto en el que logro llegar como la derecha y la izquierda. Pero ahora cuando vamos al diagrama van a ver a lo que me refiero. ¿Ya? Hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, que en el eje X tengo que la fuerza normal es 0. La sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Vamos a tener el corte, que va a ser negativo. Vamos a tener la carga, que va a ser negativa. Y vamos a tener la reacción, que es positiva. Voy a despejar el corte, lo voy a pasar al otro lado. Y estos dos los vamos a restar. Y si esto está bien hecho, como es el último corte, nos debería dar lo mismo que la segunda reacción, pero con signo contrario. O sea, menos 37,5. La ecuación de momento, como momentamos de derecha a izquierda, o desde el corte hacia el apoyo, vamos considerando las distancias a medida que vamos avanzando. Lo primero que tenemos es el momento que se libera en el corte, que va a ser negativo. ¿Por qué? Porque gira en contra de la manecilla de reloj. Después de esto, voy a caminar hasta tomarme con la primera carga, que es la de 150, y la voy a multiplicar por su distancia, que van a ser menos 150 por x menos 1,5. Y después vamos a seguir caminando hasta llegar a la reacción, que va a ser de 112,5 por x, pero que va a girar en el otro sentido. O sea que va a ser positiva. La pueden dejar así, no necesariamente que despejen, que multipliquen más por ahora. A menos que después sea la que vamos a necesitar momentar, o sea, perdón, integrar. Ahí sí tendríamos que educar de los menores. Ahí están listas nuestros dos cortes y nuestras dos ecuaciones, o cuatro ecuaciones. Corte y momento en cada caso. Con eso nosotros ya podemos armar los diagramas perfectamente, porque tenemos toda la información. Ya. Antes de armar el diagrama, obviamente tenemos que evaluar de manera que podamos hacer la gráfica. Por ende, yo voy a hacerla acá abajo de las gráficas, para que veamos cómo se ve ordenadito. Y la gráfica tanto de corte como la de momento, en función de la viga que estamos trabajando.
el diagrama de corte. Ya, lo voy a hacer acá. En el diagrama de corte me interesan las ecuaciones de corte. Que en este caso, para el tramo 1, que está comprendido entre 0 y 3, la ecuación de corte es menos 50x más 112,5. La recomendación que yo les doy para armar los diagramas es que evalúen los extremos del córtex. Lo que implicaría que tendríamos que evaluar esto a los 0, que nos va a dar 112,5, y evaluar a los 3, que nos va a dar menos 37,5. ¿Qué significa? Que según el corte, a los 0 metros voy a estar en menos, perdón, En 112,5. 112,5 y a los 3 metros en menos 37,5. ¿Qué pasaba en la gráfica cuando nosotros estábamos con una carga distribuida? Es una línea inclinada, en la del corte, ¿cierto? Disculpe. Diga. Quizá hay por lo del tema de la raya, no, corrección de la izquierda. El 112,5 siempre va en la punta, ¿cierto? Que es el RPA. Sí, siempre parte con lo, o sea, porque los apoyos están en los extremos. Ya. Por eso es así. Si el apoyo estuviera en otra posición, sería cuando Claro. corresponda un botón en el extremo, va a ser así. ¿Ya? Entonces, acá se supone que tú subes el 0, efectivamente 112,5 por la reacción. El otro dato que tenemos es que a los 3 metros es menos 37,5. Ah, sí, justo. Entonces, esto, en el corte, la ecuación que tenemos acá es una ecuación lineal, o sea, de una recta. Esto nos va a quedar una línea así, inclinada, porque es una carga distribuida. Siempre recuerden eso, carga distribuida, inclinada. Carga puntual, bajo, lo que me dice la puntual. ¿Ya? El segundo corte, la ecuación de corte dice que es menos 37,5 constante. ¿Eso qué quiere decir? Que yo les podría preguntar cuánto le corta a los 3 metros, que me va a decir menos 37,5. A los 4 metros, Se menos mantiene. 37,5. A los 5 metros, Se mantiene. menos 37,5. A los 6 metros, también menos 37,5. O sea, se mantiene constante. Así miren, lo cuando Eso porque. porque no hay nada de ese carga. Si tuviera carga, bien. No tiene que Acá ver eso. el corte bajó porque había una carga. Ahí. Y después no pasó nada. Ahí cuando está así con entre una carga distribuida y una carga. ¿Puntual? No, ¿Entre la apoyo? Sí. Se mantiene constante. se mantiene constante. Si hubiera habido acá una carga puntual, tú hubieras bajado en el punto de la carga puntual y después se va a seguir manteniendo constante. La única que se va a graficar así son las distribuidas. ¿Por qué? Porque si yo te pregunto a ti, estoy en 112, ¿cuánto tendría que bajar si avanzo un metro? Según esto. Sí, 150. Un metro. Ah, 50, ¿no? Ya. Entonces estoy en 112, le resto 50 y llego a un punto. Si avanzo 2 metros, ¿cuánto tendría que bajar? Sí. 100. Entonces voy a bajar 100 puntos. Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Entiendes? Por eso es que te queda una línea inclinada, porque a medida que le voy dando la escala de X, esto va variando, va bajando, tú vas bajando hacia arriba. Por ende, ese valor que está ahí, para los que ya tuvieron álgebra, que no quiero hacer por su cuadrática, sería la pendiente. La pendiente es negativa, entonces yo voy bajando hacia arriba esta recta que estoy abajo, no subiéndola. Porque si fuera positiva la pendiente, voy subiendo un cerro. Yo me explicaba esto, decía, imagínense una recta, pendiente positiva, yo voy subiendo un cerro. Pendiente negativa, voy bajando. Acá voy bajando un cerro. Ahí. ¿Ya? Me mantengo constante hasta los 6 metros y ahí estamos listos. Entonces, ese sería el diagrama de corte. En el diagrama de momento, Profe, para hacer el diagrama de corte se necesita el primer corte, ¿no? los dos cortes, pero el segundo es constante, bueno. Ah, ya. Entonces no tenía que evaluar nada. Porque si fuera 3, 4, 5, 6, me iba a dar lo mismo. Si el segundo corte también tuviera una X, tendrías que ponerlo en los extremos. Porque si te das cuenta que dentro del valor que corte, esto va a seguir dando lo mismo. Por eso lo dejé de hecho. Igual técnicamente tendría que ponerlo.
Para el diagrama de momento, tenemos que evaluar los momentos. ¿Ya? Que la ecuación de momento que tenemos en el primer corte es esta, menos 25x cuadrado más 112,5x, y en el segundo tenemos esta. Detalle. Esta fórmula que está acá es una parábola. Parábola que tiene como A, que es el valor que acompaña el x cuadrado, que es el que define si es cóncavo hacia arriba o cóncavo convexa, como se lo hayan explicado, o si era una gotita hacia arriba, gotita hacia abajo. ¿Ya? Es negativa, por ende la gotita va hacia arriba. Pero nosotros arbitrariamente, en contra de todo, graficamos al revés. Pero legalmente esto lo debería así, hacia arriba, por si acaso. ¿Ya? Digo legalmente porque si lo hacen con cualquier programa, Excel, GeoGebra o lo que sea, les va a quedar hacia arriba pero porque los valores que vamos a sacar son positivos, no negativos. ¿Ya? Entonces, vamos a evaluar esto y vamos a ir al break. Entre 0 y 3. ¿Ah? No olvides el diagrama. Este se te olvidó. Sí, este es de cosa. Momento 1, la ecuación es Menos 25. menos 25 x cuadrado más 112,5 Ahora x. si hay uno puede hacerlo al tiro, ¿De la calculadora? no cuando está haciéndolo. Sí, no, sí, usted lo. De hecho, la prueba de lo Ahora hay veía. los cortes. Yo les di puntaje de hecho a ustedes que lo habían hecho en el camino. Yo lo sabía. Yo Que- le sé. Yo le sé. Porque algunos, ustedes no alcanzaron a graficar, pero me habían evaluado. Sí. Entonces les di puntaje y lo que habían evaluado porque lo tenían que hacer, entonces faltó como colocar el punto en la gráfica. Depende del orden. A mí yo lo hago de otra forma. Depende como del ánimo que tengo en ese minuto. Señorita, pero ahí podemos sacar el corte y el momento del tiro, ¿cierto? Sí. Aquí mismo usted podría haber evaluado aquí al lado. Yo no tenía espacio, por eso lo hice abajo. Pero sí, en el cuaderno, en la hoja que vayan a hacerlo, lo pueden hacer cuando ustedes quieran. Señorita, ¿y eso se hace la misma fórmula para los dos cortes? ¿Para el corte de. ¿El diagrama de corte y el diagrama de Sí. momento? O sea, la misma forma te refieres como a la lógica que vamos a evaluar. Sí. Tienes que evaluar en las dos. Acá, por ejemplo, no evalué porque no hay una X. Entonces da lo mismo la X que tomen. Va a ser siempre el mismo valor. Acá sí. Porque acá, dependiendo de la X que tuviera, iba a ser más o menos ese valor que tenía. Entonces, acá si yo evalúo de 0, como acá hay una X y acá hay una X, esto va a ser 0. Ya. Porque al final, ambas cosas me van a dar 0. Si evaluamos a los 3, nos va a quedar menos 25 por el 3 al cuadrado más 112,5 por 3. Ya, ¿Y eso? 112,5. 112,5. Yo confío en ustedes. Ustedes son mis calculadores. Para el segundo tramo, que va a estar comprendido entre los 3 y los 6, la ecuación de momento era menos 150 por x menos 1,5 más 112,5 por x. Y acá, recargo. En la prueba ustedes se comió una x por ahí en el camino. No sé cómo, por favor. O sea, no la escribí, pero sí la Sí, calculé. la calculaste, sí. La ecuación, la que me dejó el cuadrito bonito, no la tenía. No la escribí. Esto les dio lo mismo. Acá es necesario que lo evalúen, porque si no lo está, es porque está mala la ecuación. Entonces, en el momento que tienen para corregirla. Y acá les dio 0. Antes de colocar, voy a colocar los puntos, pero me falta algo antes de terminar, para que saquemos esta etapa previa a hacer el teorema de Morgan. Evaluamos los 0 a los 3 y a los 6. A los 0 nos dio 0, a los 3 nos dio 112,5 y a los 6 nos dio 0. ¿Cierto? Pero hay un dato que me falta. No sé si alguien me podría decir qué creen que me falta. Importante el diagrama de momento. El momento máximo. ¿Y qué tienen que recordar ustedes? Que el momento máximo va a ser en el punto donde el corte se hace 0. O sea, a esa distancia. Yo les digo que en este punto, a una cierta distancia, hay un valor que se llama momento máximo. ¿Ya? Pero para calcularlo yo necesito saber cuánto es esa distancia.
Eso debería ser En el punto donde corta con el eje X. 1,5. ¿Ah? ¿A qué distancia crees más o menos que está? No necesariamente. Pasado el 2 llega a 5. Puede ser. Entre 2 y 3. Entre 2 y 3, dice su compañero acá. O cuando hicimos corto. Ya, es que donde nosotros hacemos el corte de manera variable, puede ser cualquier distancia, 0, 0,1, 0,2, hasta 3. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Primera pregunta que tienen que plantearse. ¿En qué corte o en qué tramo está el momento máximo? ¿En el primero o en el segundo? Ya, en el primero. Como está en el primer tramo, y ustedes conocen la ecuación que hace esta línea, que es esta, yo les estoy dando un dato y les estoy diciendo que este punto va a ser cuando el corte sea 0. Por eso usted ya sabe que es el primer tramo. Conocen la ecuación de corte. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Igualar la ecuación a 0 para que les dé la distancia. La van a despejar. Que no es más que ir calculando. Si usted sabe que por cada metro que avanza va a bajar 50, ya sabe que es más de 2 y menos de 3. ¿Cuánto es ese delta que le falta? Lo pueden calcular directamente con esta ecuación. ¿Cómo? Ya. Primero identifican el corte y dijeron que era el primero, ¿cierto? Estaba en el primer tramo. Entonces, vamos a igualar la ecuación de corte, que es menos 50x más 112,5, la vamos a igualar a 0. ¿Qué significa? Que ahora donde está el corte de x, yo le estoy diciendo que se vale 0, porque ese es el punto que me interesa. 2,25 parece que. 2,25 exacto. Ya. Entonces, delta 0 va a ser igual a menos 50x más 112,5. Ahí la única cosita que les queda es la x, que es la distancia. Despejamos la x, nos va a quedar 50x, va a ser 112,5. El 50 que acá multiplica pasa a dividir, y su compañero me dice que le da 2,25. Sí. Por ende, esta distancia que nos interesaba a nosotros son 2,25 metros. Y esto va a ser clave porque cuando apliquemos el teorema de Moore, a mí me interesa ese punto. Por eso se lo estoy pidiendo. Como ya sabemos la distancia, vamos a mirar el corte. Hasta 2,25 metros están en qué tramo? En este. Por ende, la ecuación de momento en la que yo voy a evaluar es la del tramo que corresponde. Entonces, para calcular el momento, yo ya sé la distancia, que son Se evalúa lo mismo, pero la X se pasa a 2,25. efectivamente. La ecuación del momento 1 era menos 25x cuadrado más 112,5x. El momento máximo para los 2,25 metros. Por ende, vamos a evaluar los 2,25. ¿Qué debería darles? 126,56. 126,56. Acá me aparece 126,54, pero por aproximadamente. 126, se va a buscar un poquito más abajo. O sea, este diagrama va a quedar así. Hasta ese punto va a ser una parábola. Hasta el, porque esta está cargada, distribuida. Y de aquí para acá va a ser una línea recta. ¿Ya? Entonces, ¿Cuál es el momento máximo? Sí? es el momento máximo. El momento máximo se encuentra a los 2,25 metros y es de 126,56. Profe, una consulta todavía me quedó. ¿Con el FI igual, señorita? ¿Quién de acuerdo? M2R. ¿Ah? M2R. ¿Yo le veo? Ah, no, 112. Que parece un M de ahí. ¿Cuál es? No, el de al lado. El gráfico. 112,5. Parece una M. Perdón. Le decía yo, miraba ahí en China y me alrededor.
Entonces, ahora sí vamos a aplicar por medio de después, el teorema de Moore lo vamos a aplicar entre el 0 y el momento máximo, o sea, en este lado. Entonces, vamos a trabajar con la ecuación de momento de ese tramo entre 0 y 2,25 metros, y nos van a dar valores. En el 25 cuadrado. Sí. Ese es el primer y segundo teorema de Moore. Y ustedes van a hacer lo mismo, pero con las distancias que tienen disponibles. ¿Ya? Para el primer teorema de Moore, ya. La fórmula nos dice que es 1 partido de I por el área entre A y B. Para ustedes, siempre, a menos que yo les diga lo contrario, el área va a estar comprendida entre el punto que yo les define, que puede ser el inicio, el término y el momento máximo. De manera que idealmente les quede solamente una ecuación para aumentar. Que en este caso va a ser la ecuación que genera esa formita, porque la fórmula la vamos a hacer entre el primer apoyo y el momento máximo, o sea, entre 0 y 2,25. Esa va a ser nuestra distancia para integrar. Por ende, lo vamos a calcular entre 0 y 2,25. Nos va a quedar 1 partido de I por la integral de 0 a 2,25 de la ecuación de momento del primer tramo. ¿Por qué del primer tramo? Porque como estamos entre 0 y 2,25, esta es la ecuación que está generando esa área, esa superficie. Ya, eso nos queda menos 25x cuadrado más 112,5x y esto x. Ahora es simplemente hacer la operación que corresponde a la integral, que va a ser en una primera instancia separarlos en dos integrales. Ustedes van a separar la cantidad que sea necesaria, 2, 3, 4, dependiendo de la cantidad de términos que tenga su expresión. Entonces, voy a hacerle al tiro el espejo, menos 25 lo voy a dejar afuera. Nos va a quedar la integral de 0 a 2,25 X3. Pero podría haberlo puesto X3 partido entre 5. Más 112,5 por la integral de 0 a 2,25 de x de x. Ya, si lo quiere hacer al nivel de Ricardo, que lo pueden hacer al tiro, no estoy diciendo que no se pueda, pero como les quiero dejar de ejemplo, prefiero colocarle los pasos. Ya. No sé, 25 años. Pero, esa es la ecuación de momento. Ay, Porque recuerda que lo que estamos haciendo ahora es integrar la ecuación de momento. y eso siempre se hace con el. Depende del tramo, porque como estamos haciendo entre 0 y 2,25, el corte que lo borré, pero el corte 1 estaba entre 0 y 3. Entonces, esa es la ecuación que corresponde a hacer. Ah, yo. ¿Ya? Nos queda 1 partido de I por, tenemos menos 25, y ahora sí lo que decía Ricardo. 2,25 elevado a 3. Al tiro se quiere saltar todos los pasos. Es que de poder se puede. Ya sí se puede. 2,25 elevado a 3 partido en 3 menos 0, entonces va a quedar ahí. Me estoy saltando de colocar X cubo partido en 3. Lo voy a colocar porque ya me miraron con cara de eso. Sí, sí, agarro paso a paso. No, sí, es mejor paso a paso. Si uno no se confunde. Después por acelerarse se le pierde el ejercicio. La integral de X sería X cuadrado. entre 0 y 2,25. Menos 25 por, y ahora sí, 2,25 al cubo partido en 3, menos 0 al cubo, entonces no lo colocamos porque ya sabemos que es 0. Más 112,5 por 2,25 al cuadrado partido en 2. Esto lo hacen en su calculadora. Primero los paréntesis, desde adentro hacia afuera, o sea, primero S y S. Los resultados los multiplican. Y después operar. Profe, ¿y el 3 y el 2 siempre van ahí? ¿Esos? No, abajo. Los que Sí. Siempre recuerda que, por ejemplo, como era x cuadrado, La de abajo. al exponente le vas a sumar 1. Sí, sí. Y el denominador va a ser ese mismo exponente. Sí. La primera Ah, ok, menos ok. 94. Todo multiplicado por solo eso. Y en Sí, el caso. todo. En el caso que fuera X3. Sería x4 partido 4. Ah, ya. Sí. Menos 90. Menos 94, 922. Y ahí la otra le digo.
elevó el 2,25 a 3, lo dividió en 3 y lo multiplicó por menos 25. Ah, no, llegué y lo metí, no manda a calcular. ¿Ah? Llegué y lo metí. Sí, no, pero es que también ando con carga. No, sí, pero se pone después de hacer ese. Tú puedes resumir, tú puedes colocar en el calculador todo esto y que te dé el resultado y lo colocas. No, pero lo digo porque él elevó a ese resultado a 3 y después lo dividió por 3 y después lo multiplicó. Después lo multiplicó por menos 25. Pero se puede multiplicar antes. Sí, tú podrías elevarlo a 3, multiplicarlo por 25 y dividirlo por 3. ¿Por qué? Porque la multiplicación y las divisiones, el orden no te va a cambiar el operatorio. Tienes que colocar paréntesis si tú quisieras, por ejemplo, hacer una multiplicación en el denominador. Pero si no te da, entonces siempre como que estás multiplicando o dividiendo todos los términos. 284,766. El resultado sería 189,84. Elasticidad y inercia. Elasticidad y inercia son propiedades. La elasticidad del material y la inercia de propiedad física, o sea, el largo, el ancho, sus dimensiones. Ese sería el primer teorema. Y el segundo, va a ser la flecha que va a ir entre 0 y 2,25. 1 partido en I por la integral de el momento multiplicado por X. Que va a implicar que le vamos a subir un grado a cada cosa. Menos 25 x al cubo más 112,5 x cuadrado. Sería menos 25 x cubo más 112,5 x cuadrado de x. Y se hace exactamente la misma operación que acá. Solo que ahora, como esto es un x cubo, nos va a quedar x a la cuarta partido de 4. Lo que dice la fórmula general de la integral es que Se suma. va a ser x a la n más 1 partido de n más 1. Le sumas 1 al exponente y lo divides por ese número. Se diferencia de la derivada porque la derivada tú le bajabas 1, o sea, bajaba lo que estaba el elevado y le bajaba 1 al exponente. Es el proceso contrario. De hecho, es la inversa. Dejamos el número afuera. Ya la integral de 0 a 2,25 de x cubo de x más 112,5 con la integral de 0 a 2,25 de x cuadrado de x. Y de ahí el procedimiento ya lo conocemos. ¿Y cuánto da? Da 266,97.